When your gut feels off, your whole day can feel off. Activia probiotic yogurts and dailies are a quick, easy, and tasty way to up your gut health game every day. They're deliciously smooth and creamy and packed with billions of live and active probiotics. Your gut is where it all begins, so start with Activia. Enjoying Activia twice a day for 2 weeks as part of a balanced diet and healthy lifestyle can help reduce the frequency of minor digestive discomfort. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Esta es una producción de Marta de Baile. Si tienes más de 35 y estás un poco confundido de a dónde vas, cuáles son tus prioridades, a qué le dedicas tu atención, en qué te enfocas, para eso creamos Segundo Acto, un podcast entre mejores amigos en el que Vince Miranda y yo te vamos contando y explorando contigo expertos, hacks, teorías, filosofías, para que esta etapa de la vida de verdad sea la mejor e ir construyendo lo que viene en el futuro. Así es que no te pierdas este podcast. Soy Alan Masin y te esperamos en todas las plataformas. Búscanos como Segundo Acto. Lourdes Botello, experta en comunicación y storytelling, comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma. Sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso. Esto es Talento para la Vida. Oigan, les quiero contar que durante la pandemia una amiga muy querida me presentó a Luis Alonso y a través de Luis Alonso conocí un poco de Access Consciousness. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, gracias por el espacio. Y la verdad es que durante la pandemia fue increíble todo lo que aprendí y eso que siempre le sacaba la vuelta y que, que como que no me metía bien y todo, pero me parece que Access Consciousness es una herramienta muy valiosa que cada vez escucho más, que tal vez tú que nos escuchas también cada vez escuchas más, pero que por lo menos yo como que necesito la clase básica, el ABC de qué es Access Consciousness, porque que si las barras, pero que si el POC, que si las creencias, que si los juicios, que si puntos de vista. Entonces, invité a Luis para que hoy tengamos el kindergarten del Access Consciousness. Ok, vamos. Es interesante que el kindergarten, como tú lo nombras, Access platica algo que dice, en el primer curso te voy a dar lo más poderoso. Wow. Que yo conozco de Access. Y después hay millones de cursos, bueno, millones no, pero muchos cursos que tú puedes tomar. Y tú al principio como que no les crees, claro. Si me vas a dar lo mejor al principio y luego nada. Y eso sí se los tengo que honrar porque las herramientas que te dan en el primer curso que se llama Barras de Access son las más poderosas. Y luego de ahí se desprende muchísima información, pero te das cuenta que cuando vas creciendo en la técnica o estando más en la técnica, las que te enseñaron la primera vez son las más poderosas. Entonces dices, wow. Okay. Y no te das cuenta de todo el cambio que hacen al principio porque no eres consciente hasta que vas avanzando en la técnica, pero sí te vas dando cuenta que algo va pasando diferente. Entonces, Access Consciousness es una técnica creada por un señor que se llama Gary Douglas, que ahora tiene como un socio que se llama Dr. Dane, donde tienen un equipo ya bastante grande que fue creada hace... Yo creo que ya 30 años. Ah, pues mucho más de lo que yo pensaba. Sí, 30 años la creó. ¿Y cómo fue que la creó? Él se dedicaba, me puedo equivocar en algunos detalles, pero se dedicaba a vender arte, ¿no? Ah, ok. Era un cuate que económicamente su vida no era mala, pero él sí se dio cuenta que su vida no estaba siendo divertida o padre, ¿no? Ok. Entonces él empezó a decir, bueno... si así va a ser mi vida, no me está gustando,
¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿No? Y a través de hacer estas preguntas, él se dio cuenta que empezó a desarrollar una habilidad de intuición. Ah, ok. Al estar entrenando su cerebro a preguntar, ¿qué más hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay para mí? ¿Qué cosa? ¿Cómo puede mi vida ser mejor y tal? Y entonces empezó a desarrollar mucha intuición y entonces empezó a tener mucha fama de que fuera gente con él y que él pudiera decirles lo que veía, ¿no? Ok. Entonces, pues mira, veo que en esta empresa te puede ir bien, que aquí hay un problema con tu papá o X y Y. Pero él se dio cuenta que le empezó a aburrir y a cansar eso porque él veía que la gente podía cambiar su vida y la gente iba y le preguntaba, pues, ¿de qué color pinto la pared de mi casa para...? Y entonces ya sentía que les estaba dando la manita para todo. Entonces sentía que era una estupidez. Claro. Entonces él se hizo otra pregunta, o sea, ¿cómo puede mi vida en realidad expandirse? ¿Cómo puede mi vida? Y estuvo haciendo esta pregunta un tiempo y él recibió una llamada por teléfono de un cuate que hacía un estilo de masaje craneosacral, digámoslo así. Sí. Y que le dijo, oye, me han contado que tú canalizas o ves cosas y yo quiero hacer una terapia y que me digas qué ves cuando yo hago la terapia. Ah, mira qué interesante. Sí, y entonces él percibió que esa llamada que recibió tenía que ver con la pregunta que le estaba haciendo, de cómo me gustaría que fuera mi vida. Ok. Él nunca se imaginó cómo iba a ser su vida, pero sí se hacía la pregunta de cómo me gustaría que fuera mi vida. Y cuando esta persona le habla, él percibe una ligereza en su cuerpo y dice, ah, caray, esto tiene que ver con la pregunta que estaba haciendo. Que tiene que ver con la intuición también. Que tiene que ver con la intuición. Y entonces él va a esta sesión y mientras esta persona está haciendo lo que él sabía hacer en la cabeza de la otra persona, él percibe energía en ciertos puntos de la cabeza que corrían de un lado al otro como si fueran barras, por eso se le llama barras, no tiene ninguna cuestión científica ni nada. Él dijo, son como barras que se unen que corren de un lugar al otro y que cada barra tiene que ver con puntos de vista de sexualidad, de dinero, de creatividad, de gozo, de cuerpo. Y él decía, cuando las toca, el simple hecho de que las toque, ese exceso de información se libera. Ok, como creando un circuito. Como si le hicieran acupuntura a una persona. Ves que cuando tienes acupuntura tienes un trauma de un golpe y entonces cuando se libera ese trauma, él fue lo que percibió. Y entonces él se dio cuenta que había 32 puntos en la cabeza, que en el momento de tocarlos, todo ese exceso de información se liberaba. Y entonces se dio cuenta que esto lo podía compartir. Y en el momento que él elige compartirlo, se empezó en un garage en su casa con 4 o 5 personas y empezó a darse cuenta que esto tenía un efecto muy interesante en el recibir de las personas. Porque lo que se dio cuenta es que mucha gente lo que no sabe es recibir. Entonces, a la hora de poner a 2 personas, una a dar y otra a recibir, la persona ni siquiera se tiene que hablar en la técnica, ni si te enseñas en una clase lo que es hacer esto, y entonces empiezan a recibir. ¡Wow! Entonces, la primera clase de Access Consciousness son las barras. Pero en esa clase te enseñan la técnica de hacer preguntas. Entonces, digamos que Access Consciousness es una herramienta que se creó para crear una realidad diferente. No para pelearte con la realidad, no para ver lo equivocado de la realidad. Sino para ponerte en un lugar aparte del resto de la gente. Sino para que tú, en ese lugar donde estás, tú puedas crear una realidad diferente a través de la pregunta. Y las barras de Access es un curso que es el primer curso donde te dan toda la base de la técnica, pero además te dan un ejercicio corporal que en realidad sí crea mucho recibir en las personas. Qué bonito y qué importante eso. Y te digo, necesitaba yo las bases de Access, porque sí he escuchado las preguntas, sí he recibido estas grabaciones con muchas preguntas diferentes, con preguntas para tu relación con el dinero, preguntas del amor, preguntas bla, bla, bla. Pero la esencia y que ahorita capto es, 1,
Si no te abres a recibir, pues por más que digas, por más que planees, por más que decretes, por más que lo que quieras, no va a pasar nada diferente, ¿no? Exacto. O sea, lo que te dice es lo que tienes en tu vida es lo que puedes recibir. Ay, téngale. Entonces, téngale. ¿Qué tomaría recibir más? ¿Qué tomaría recibir más? ¿No? Y ahí es donde empiezan a hacer las preguntas. Ok. Y las preguntas, lo que explican en Access es que una pregunta abre, una respuesta cierra. Una pregunta abre, una respuesta cierra. Ajá, es como la gente está muy acostumbrada a responder. Claro. Porque así nos educaron. Porque además dejar la pregunta abierta nos da incertidumbre y la incertidumbre nos incomoda. Sí, y una pregunta siempre abre. Entonces en Access es como creas una pregunta y después de esa pregunta creas otra pregunta, después de esa pregunta creas otra pregunta para estar abriendo y abriendo y abriendo y abriendo posibilidades. Pero independientemente de que abres posibilidades, tú que nos escuchas, haz el ejercicio mental de estarte preguntando cosas. O sea, entrenas a tu cerebro de otra forma, hasta a ver las cosas desde otro lugar. Es que la pregunta lo que crea es conciencia. La respuesta lo que crea es una creencia. El objetivo de la pregunta es crear conciencia. Y entonces la conciencia te va a mostrar las posibilidades y con las posibilidades ya tú puedes tomar acción. Qué padre. Es como un caminito muy fácil. Pero es que muchas veces, no sé si les ha pasado, no sabes ni qué preguntar. Y además, no sabes ni cuál sería la respuesta. ¿Te gusta el huevo revuelto estrellado? Híjole, no sé, siempre me lo han servido estrellado, nunca lo he cuestionado. Sí, aquí no sabes qué preguntar porque te han dicho que si preguntas mal estás equivocada. Exacto, porque lo que quieres es dar la respuesta correcta, que te pongan palomita. Exacto, entonces lo que dice Access es que no hay preguntas equivocadas. Para empezar. Lo que sí, hay gente pendeja que no pregunta, ¿no? Pero no preguntamos porque es posible que no te dejaran preguntar. No te dejan preguntar o te sientes que sí y la gente va a percibirte como tonta o va a percibirte como que no, como que nada más estás metiendo ruido, porque preguntar a veces incomoda, ¿no, Luis? Pues le incomoda a la gente y más en el sistema educativo donde preguntar era cuestionar al sistema o cuestionar, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hacer el ensayo de hacer la pregunta, sin importar si la pregunta está correcta o incorrecta, solo abrirte a la pregunta, empieza a moverse muchísima conciencia y energía. Ok. ¿No? Y entonces en el curso te enseñan preguntas como que parecieran muy básicas, pero cuando la empiezas a hacer es una gran contribución en tu vida. Por ejemplo, hay una pregunta que te la enseñan en el primer curso que dices, pues cualquier cosa que te esté pasando, que no esté funcionando para ti o que sí esté funcionando para ti, hazte la pregunta de ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Ajá. ¿Qué más es posible te va a llevar a crear más? ¿O qué más es posible te va a llevar a que eso que está pasando, que no está siendo agradable, pues te muestre qué más posibilidades hay? Claro. Y es muy interesante porque en una de las conferencias que dio Dr. Dain, que ahí la gente puede preguntar lo que quiera, nunca se cierran a una pregunta. Y entonces le empezó a contestar, oye, que en mi vínculo con mi pareja, y le dijo, quédate en el qué más es posible. Sí, no te hagas bolas. No, quédate ahí en el qué más es posible. Y entonces eso yo me lo llevé y un día conocí a una chava y entonces digamos que de cara me gustaba y dentro de mi sistema de creencias de cuerpo no me gustaba. Ok. ¿No? Y entonces estaba en el, bueno, pues ya estoy aquí y dije, ¿qué más es posible? ¿No? Y entonces yo estaba y cenamos y qué más, y yo internamente, ¿qué más es posible? Y la cena estuvo padrísima. Y estuvo tan padre que de ahí le dije, oye, vámonos a bailar. A mí me gusta bailar. Ajá. Y yo no sabía que ella era muy buena bailando. Wow. Y entonces bailamos y además era muy cachonda y además estuvo muy divertido y yo, ¿qué más es posible? Al final hicimos una gran amistad, al final tuvimos intimidad, al final nos contribuimos mucho al otro, pero fue quedándome en el qué más es posible. En lugar de decir, no, cancelado. Tenía una amiga que decía, yo desde la corbata ya sé si voy a salir con él o no. Pues eso es, sí, eso es muy limitante. Entonces, exactamente. Digo, no tienes que estar en un lugar donde no quieras estar. Nunca. Pero es como, ¿qué más es posible? O sea, imagínate, oye, ya no te gustó la corbata. Sí. ¿Qué tal que en vez de decir eso es, ¿qué más es posible? Claro. ¿Cuántas cosas nos perdemos por juzgarlas? Completamente. O por que es juzgar, pero por ejemplo, llega alguien de mal humor y entonces tú inmediatamente lo asumes como que es contra ti. ¿Qué tal que te preguntes qué más es posible? Que hubo tráfico,
que tuvo un mal momento en su chamba, que no ha comido. Desde ahí, ¿no, Luis? Sí, o sea, si tú hicieras yo le digo a la gente que ha ido a las clases que he dado, solo con que uses esta pregunta todo el día de tu vida, en 3 días tu vida va a cambiar radicalmente. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Wow. O ¿cómo puede mejorar esto? Ok, que esa es otra y hasta sticker existe. Ajá. Sí. Sí, y entre la gente que está en esta técnica, te escribes y qué más es posible, cómo puede mejorar esto y cómo puede mejorar esto no quiere decir, porque lo interesante de la pregunta es hacer la pregunta, pero sin querer que pase un resultado, estando abierto a que pase lo que en realidad va a crear más y no lo que tú quieres que va a crear más, porque es muy posible que lo que va a crear más sea mucho más grande de lo que tú crees que es lo que quieres crear. Wow. Entonces, ¿cuántas veces estamos haciendo una pregunta para recibir la respuesta que ya creemos en vez de abrirnos a las posibilidades de lo que hay ahí para nosotros? Claro. Entonces, lo interesante sería cómo crear una pregunta abierto a que pase lo que tenga que pasar. Porque si no estás haciendo una pregunta con una respuesta ya incluida, y eso ya va a crear una limitación. Sí, claro. Entonces, ¿qué más es posible? Es como voy a ir de viaje, ¿qué más es posible? A ver, ¿qué hay ahí para mí? ¿Cómo puede mejorar esto? Oye, no me está gustando, pues ¿cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? Ok. Pero no para que mejore, porque muchas veces la gente dice, es que estoy trabajando y me están pagando esto. Entonces, ¿cómo puede mejorar esto? Y lo que quieren es que les paguen más. Sí. ¿No? Por decir algo. Y nunca se han abierto a la posibilidad de que capaz, ¿cómo puede mejorar esto? Es que les corran de ese trabajo. También, claro. Entonces luego llegan y dicen, es que me corrieron de mi trabajo porque estuve diciendo cómo pueden mejorar esto. Ok, ¿qué tal que lo sigues haciendo? Y de repente se dan cuenta que, pues sí, o sea, ya no estaban en un lugar que les gustaba y el universo te está mostrando que ahí ya no es. Claro. Pero tú estás en la respuesta inmediata que te compraste de cómo debería de ser lo que tiene que ser en vez de abrirte a la posibilidad de cómo en realidad puede mejorar esto. Okay. Entonces, es esta técnica, pues sí, es un músculo que lo vas desarrollando. Sí. Que además es fácil y además crea cambios que personalmente, dentro de muchas técnicas que he estudiado y que he pasado por ellas, es una de las técnicas con mayor dinámica, que crea cambios muchísimo más rápidos. Ok. Entonces, yo la recomiendo ampliamente. Claro. Pero porque a mí me ha sucedido así. Sí, y decías otra cosa muy interesante, ¿no? El universo muéstrame, ¿no? Que esa es otra frase que he escuchado mucho. En Access. En Access, ¿no? Entonces volvemos un poco quizá a este punto de confianza, de suelto y confío, porque el humano también quisiera de repente controlar las variables. Quiere siempre controlar las variables. Quiere que suceda lo que él quiere que suceda. Por eso es como esta que acabas de decir, universo, muéstrame, y estar dispuesto a que te muestre. Pero no más de a mentís. ¿Quién dice que lo que te muestre va a ser lo que tú quieras que te muestre? Pero ¿quién dice que lo que te está mostrando no es lo que en realidad requieres ver para crear algo más? ¿No? Universo, muéstrame, y capaz vas a ver a tu pareja pintándote el cuerno. Sí, totalmente. Pero tú no quieres que eso te muestre, pero quieres que te muestre, entonces, güey, o sea, no, pero ¿cuánto eso es la gran contribución? Ok, lo tenía que ver con mis propios ojos, porque estoy pidiéndole al universo que me muestre cómo puedo crecer más, y pues capaz no puedes crecer con esa persona que estás. Claro. O capaz tu sistema de creencias de lo que es una pareja está tan mal que estás atrayendo a alguien así y no estás abierto a otra cosa. Entonces el universo muéstrame, y capaz te muestra que él te está pintando el cuerno, pero ojo con esto, nadie te pinta el cuerno. Además, tú estás trayendo esa experiencia. Y si te vas a un sistema de creencias, puede ser que ahí te pongas como víctima, pero si te vas a la conciencia, te está mostrando algo que tú tienes que generar de manera diferente. Que eso sí está en ti. Todo está en ti. Todo está en ti, ese es el tema. Eso es lo importante de Access Consciousness, ¿no? Entender que está en ti. Sí, tú eres el que creas esta realidad. O sea, además, pues tu sistema de creencias te llevó a estar con una pareja que te pinta el cuerno. Sí. No hay víctima ni victimario. No. Es más, no hay victimario si no hay víctima. Entonces la persona que se pone como víctima está trayendo un victimario para que le crees. Y lo que hace... Y que le confirme la creencia, la que sea. Ajá. Los hombres son infieles, las parejas no se puede confiar, los trabajos te limitan, yo no merezco un gran capital. ¿Cuál otra te gusta? El dinero es difícil. El dinero es difícil. El gobierno es pésimo, toda la gente está viendo de cómo se aprovecha de ti. O sea, es que la lista puede ser infinita. Inmensa.
Y eso es el sistema de creencias, y lo que trabaja muy bien Access Consciousness es ¿qué puedo crear diferente? ¿Cómo me gustaría tener un vínculo con alguien, no? Wow. Pero solo hacer la pregunta. No es cómo me gustaría y haz la lista, porque miran, yo estuve en muchos cursos y hasta los di y creo que tenía que ver con el sistema evolutivo de la humanidad. Pero cursos estos de manifiesta la pareja que manifiesta quieres, la pareja manifiesta y escribe, la abundancia, no sé qué. Y escribe todo lo que quieras. No, ahí, pues sí, tú pones tu foco de atención ahí. Sí. Quiero un coche rojo, tal modelo y tal, y entonces tu sistema de creencias va a decir, ok, voy por eso, y es muy posible que porque tu cerebro dice, entonces a eso me estás dando la orden de fijarme. Ajá, y entonces eso se va a crear, y a veces, y muchas veces funciona. Por eso no digo que esto no esté bien, pero la pregunta es, ¿qué va a crear más conciencia en ti? Mira, cuando yo descubrí esta técnica, tenía un tipo de camioneta, entonces me estaba yendo muy bien, y entonces yo empecé a hacer la pregunta, ¿qué es lo que va a crear más para mí? Pero en ese momento yo dije, ahora me voy a comprar esta camioneta de esta marca, y se acercó una persona que quiero mucho y me dice, ¿verdad eso es lo que va a crear más en ti? Porque ya estábamos con la técnica. Ajá. Entonces hizo esa pregunta y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que va a crear más en mí en este momento? ¿Qué es lo que va a crear más en mí en este momento? Sin estar con la idea fija de tal camioneta. Ajá. Y en ese momento lo que creó fue vender el coche que tenía, y estuve, cuando apenas iniciaba, bueno, cuando Uber tenía pocos años en México, estuve 2 o 3 años en Uber. Y cuando vi lo que gasté en Uber y vi todo lo que yo adelantaba en trabajo en mi coche y toda la lana que me ahorré por no comprarme la camioneta que yo había dicho, pues eso me dio para comprarme un terreno. ¡Wow! ¿No? Entonces, cuando tú te haces la pregunta de qué va a crear más y estás dispuesta y dispuesto a abrírtelo a lo que el universo te muestre, es muy posible que sea mucho más grandioso. Pero para eso tienes que estar dispuesto a recibir la información. Recibir la información y lo que el universo tiene para ti. Y eso también me hace pensar, muchas veces somos blanco-negro, sí, no, nada más. O sea, nada más pensamos preguntas pues cerradas, ¿no? A o B, nada más. Sí, pero por lo menos es mejor. ¿Esta camioneta o un coche? Ah, sí. Sí, y capaz ahí es abrirte una pregunta diferente. Claro. ¿Qué va a crear más? Claro. O sea, mi pregunta iba enfocado en qué coche. Claro. Pero la pregunta era más abierta. ¿Qué va a crear más? ¿Qué va a crear más? Entonces, mientras más abras la pregunta, es muy posible que se te muestren más cosas de la conciencia. Sí. ¿Qué va a crear más? ¿Qué va a crear más? ¿Qué va a crear más? Y fue la decisión de 3 años no andar en coche. Pero esa ni siquiera estaba en tu primer planteamiento. O sea, ni siquiera existía al principio. Acabas de decir algo, gracias, porque acabas de decir algo crucial. O sea, yo solo estaba creando la pregunta y el universo me empezó a mostrar. ¿Y qué tal que entonces empecé a andar en Uber y de repente dije, qué cómodo es andar en Uber? ¿Y cuánto? Y cuando me llegó mi primer estado de cuenta de Uber, dije, y cuando estaba viendo las mensualidades que iba a pagar por el coche, que iba a pagar más. Claro. Y más repente, el seguro, más el seguro. Dije, wow, ¿cuánto dinero estoy quedándome que no había sido consciente y cuánto estoy adelantando en chamba? Y luego, claro que ya me compré un coche, pero fue 3 años después. Claro. Porque cuando estaba en la pregunta de qué va a crear más, en ese momento eso fue lo que creó más, que nunca lo había visto en mi panorama. Entonces lo interesante aquí es qué va a crear más, te va a abrir cosas y se te van a estar mostrando y de repente te vas a dar cuenta, como hizo Gary Douglas, de qué es lo que va a crear más en mi vida. De repente recibe una llamada y es muy interesante percibir como, ok, esto tiene que ver con esta pregunta. Ajá. Por eso de repente estás haciendo la pregunta y la sueltas y de repente se puede presentar al momento o 1 mes después o 7 meses después que eso, que dices, ay, caray, esto era la pregunta que estaba haciendo hace 7 meses. Wow. Entonces, lo interesante es que se te muestran las cosas y dices, wow, ahorita se me está mostrando, wow, qué interesante. Pero ¿no? veo 2 cosas, Luis. La primera es, estoy dispuesto a ver las señales o lo que me llega como una respuesta, como una señal del universo. Porque si no, pues te vas de largo y no te das cuenta de nada. Pero la segunda, y lo que estoy viendo en ti y que siempre he visto en ti desde que te conozco es, mi actitud es sí. ¿No? Bueno, también tengo mis malos momentos, ¿no? No, yo sé. Gracias que me ves así y qué más es posible. Pero... No, pero es esto, o sea, al decir qué más es posible, al decir universo, muéstrame, al decir verdad, una camioneta es lo mejor en este momento, a lo que sea, en el fondo hay una actitud, pues de sí, sí veo,
sí le entro, sí me abro. Sí, estoy de acuerdo. Y eso me ha llevado a estudiar muchas técnicas. Claro. ¿No? Es como me comentan de algo, lo escucho, lo veo y, ok, sí le entro, ¿no? Y en la técnica de Access Consciousness, cuando tú dices, pues está en el recibir y mucha gente no sabe recibir, las barras te enseñan, sin que hagas nada, te enseñan a recibir, ¿no? Ok. Y sí creo que Access Consciousness me mostró que sí siguen para mí, porque yo estuve muy inmerso en esta técnica. Ahorita no lo estoy tanto, pero ya la traigo en mí. Claro. Ya la uso. Ya es una forma que tu cerebro en automático usa, ¿no? Sí, y a mí Access me mostró un camino que yo no había visto, que es en el que estoy incursionando ahora. Sí. Pero sí te puedo decir que son una gran contribución en mi vida. Sigo haciendo sesiones de barras y de Access para el que lo quiera. Y hay muchísima gente en México que lo da y pues que prueben la técnica. Claro. Y si no quieres probar la técnica, llévate esto. ¿Qué más es posible? Haz esta pregunta todo el día, a ver cómo, y date chance de hacer esta pregunta 3 días y cómo puede mejorar esto. Y ver qué se siente. Y si esto creó algo diferente, pues con que te metas a Access Consciousness o pongas en las redes, hay muchos facilitadores dando esta técnica. Con quien sientas que es ligero para ti, ahí va a haber algo para ti. ¿Qué quiere decir que algo me es ligero? Esto es otra gran contribución de Access Consciousness. Todo lo que es ligero tiene que ver con tu verdad. Ok. A nivel de conciencia. Ok. Y todo lo que es pesado va en contra de tu verdad. Ok. Ligero. Me es fácil, se da fácil, fluye bien, lo siento en el cuerpo bonito. Es más corporal. Okay. O sea, puede ser que fluya fácil, pero es como, me invitaron a esta comida. Es ligero para mí hacerte la pregunta, ¿es ligero? Y si sientes que tu cuerpo es ligero, pues va. Me invitaron a esta comida, no es para ti. Okay. Pero ¿cuántas cosas hacemos que son pesadas simplemente por quedar bien? Sí, muchas. Y lo interesante es que de repente puede ser la comida de tu mejor amigo, pero estás sintiendo algo pesado y de repente yo ya con Access aprendí a hacerme mucho caso y de repente, esta comida, mi mejor amigo, no puedo fallar. Oye, pues estoy sintiendo pesadez. ¿Sabes qué? Pues no voy. Y de repente ese día me voy a tomar un café en la esquina y conocí a la persona con la que voy a hacer el negocio de mi vida. Ok. O sea, la conciencia no tiene juicios ni punto de vista, solo te va a llevar a donde tiene que ver con lo que vienes, el regalo que vienes a hacer al planeta. Ok. Entonces es como, y el termómetro es el cuerpo. O sea, nos dieron este cuerpo, 1, para gozar, y 2, para saber por dónde es el camino. Wow. Qué importante, porque no escuchas a tu cuerpo y dices, ya sabía que por esa calle no y me asaltaron, chocaron, bla, bla. Ya sabía que con esa persona no y acabó en un pleito horroroso. Pero no lo escuchamos. Sí, estás con alguien y, no, por ejemplo, de repente el guapo te tiró la onda. Y entonces todas dicen, no manches, pero es el guapo, qué suerte tienes, la chingada, no sé qué. Y de repente estás con él y tú sientes que tu cuerpo, se siente pesado, el momento se siente... Pero pues ya estoy con el guapo, me llevé y acaban con ese guapo y luego en la intimidad, pues fatal. Es un güey que es capaz muy violento o capaz muy limitado y de repente llega el chaparrito panzonzón, bigotito, tacatá, con bianchero y de repente sientes ligereza y de repente, y si le haces caso a tu cuerpo, de repente tienes una intimidad con él y dices, what the fuck, pero además es un mega empresario, además te apoya y, güey, es tu alma diciéndote, aquí hay un regalote para ti. Wow. ¿No? Y aquí hay mierda para ti, pero nuestro sistema de creencias, entonces ¿qué es ligero para mí? ¿Con quién está siendo ligero este momento? Y entonces es hacerte las preguntas y además sentir qué se siente. Sí, y esta pregunta es, ¿qué es ligero? O sea, ahí es una pregunta que ya se van a llevar otra super herramienta. ¿Qué es ligero para mí? ¿No? Estoy en un trabajo, me estoy sintiendo ligero. Ahora, en un vínculo también hay momentos donde pueden ser momentos ligeros o pesados. Sí, totalmente. ¿No? Claro, como tú bien me dijiste hace rato, todos tenemos nuestros momentos. No está uno en el Access Consciousness Elite
Claro. No, todo el tiempo. Pero ni si en la claridad todo el tiempo, ni... No, claro que no. Claro, es como yo de repente estoy en la intimidad con alguien, oye, y se está volviendo el momento pesado. Pues, oye, ¿sabes qué? Ahorita me tengo que ir a tomar un café. ¿Por qué? Porque está pesada la energía, ¿no? Claro. Y capaz es mejor que digas, no, pues ahora estamos juntos porque somos pareja. Es como, Sí. yo les digo, es que mi güey no quiere ir a la boda de mi amiga. Güey, tu amiga lleva criticándolo todo el tiempo. Claro, claro. No le es ligero para ir. ¿En qué va a acabar? En que sea un pinche Te la pases de la horrible. fregada. Güey, pero es nuestro sistema de creencias. Tengo que ir con mi pareja a la boda de la amiga. Uh-huh. Claro. En cambio, pues, oye, capaz vas, te la pasas increíble, tú te sientes más suelta, tal. Pero bueno, aquí entran muchos factores donde la gente tiene muchas creencias. Sí. Por eso, a mí, bueno, en mi familia central no tengo ese problema. Mi mamá y mis hermanos, gracias a Dios, son muy abiertos. Uh-huh. Pero cuando quedas un poquito a la familia, estas cosas de tienes que ir a la reunión, pues yo la verdad a la mitad o a la 40, no vas, casi no al la 80% no voy, porque justamente la familia crea muchos puntos de vista limitantes y si tú estás dispuesto a romperlos, es muy posible que te liberes de muchas cosas y que de repente puedas regresar a esos círculos ya sin el punto de vista y sin el miedo a que te juzguen, a crear cosas muy interesantes y muy lindas, porque no se trata de que te vuelvas el ermitaño. No, claro, ni que justamente estés con una actitud despectiva o diciendo, no, tú me eres pesado. Pues, ¿qué es eso? Sí, no, o sea, lo interesante es, hay un momento donde está pesado, donde te puedes ir por cualquier sustancia, puedes hacer una pregunta. ¿Cómo puedo crear ligereza aquí en este momento para mí? Ok. ¿Qué requiere que pase para que esto se vuelva ligero? Ok. ¿No? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? Okay. ¿Por qué? Pues de repente puedes estar en un avión y te tocó alguien demasiado incómodo al lado y pues no tienes manera de cambiarte de asiento. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? Y capaz te da sueño, capaz el güey se duerme. No sabemos qué pase. Claro. Pero sí estás poniendo una energía en el universo y el universo empieza a mover las cosas. O sea, sí es una técnica energética, quiero que lo sepan. No es una técnica religiosa. Ni una forma de pensar, un entrenamiento mental. No. Ok. No, es una herramienta energética y que lo que busca es mover energía para que se transforme la energía a través de la conciencia. Ok, ok. Y cualquier ser humano puede ir y recibir barras, no tienes que aprenderlo. Okay. No. Sí, hay mucha gente que da barras en todos lados, en todos los países. Esta técnica apareció hace 30 años, pero ahorita se ve en casi 276 países, está instaurada. Es una herramienta muy contributiva. Lo puedes ver como negocio, ¿no? Te puedes meter porque desde la primera te enseñan a poder crear de aquí un negocio, si así lo eliges, o lo puedes ver como una herramienta de crear más en tu vida. Y las dos funcionan y ellos desde el principio te dicen, esto es un negocio, pero no es una pirámide ni nada así. Simplemente, si tú quieres y aprendes, luego puedes dar sesiones, porque aquí no se requieren de muchísimas cosas, sino de la disposición de dar barras. Ok, y eso ve qué padre. Ya para cerrar, justamente es decir, primero que nada, rompes con la creencia de que si le hace bien y es energética y es hasta cierta forma espiritual, entonces no puede ser negocio. ¿Cómo va a ser negocio? Esas son creencias que traemos, y también creo que yo que llevo mucho tiempo trabajando en cosas emocionales, digamos que energéticas o espirituales, como se le quiera decir, creo que cruelmente la conciencia colectiva es como si haces eso por gusto no tienes que cobrar. También. ¿Por qué? Porque ellos están metidos en una mierda donde casi el 90% trabajan cosas que no les gusta y cobran por ello. Exactamente. ¿No? Yo lo hago, claro que lo hago por gusto, pero mi tiempo vale. Claro. Vale mucho. Claro. Entonces, si tú quieres pero muchos de los terapeutas entran en esa conciencia colectiva, se dejan arrastrar y entonces cobran poco. O sienten culpa. O empiezan a cobrar menos y empiezan a entrar en competencia malentendida. Sí. Y yo, pues, yo lo hago porque me gusta. Esto es lo que cobro. Muchas veces he hecho mi trabajo porque lo quiero donar o de repente porque digo, aquí voy a regalar mi trabajo, pero no porque la gente no tenga dinero, porque ahí estás alimentando su creencia que no tenga dinero, no porque la gente te diga que es caro. Pues si es caro, ve con alguien que te cobre menos, ¿no? Claro. O sea, cada quien.
Pero sí, había una creencia muy arraigada del consciente colectivo de que la gente que ayuda no tiene que cobrar. Sí. Pues entonces, si tú eres abogado no me vas a cobrar, o si tú eres dentista no me vas a cobrar, Claro. o si tú eres un chef no vas a cobrar. Es una creencia que sí está muy arraigada en la conciencia colectiva, que yo no concuerdo con ella en nada. Claro. ¿No? Entonces, si me vas a sanar, ¿cómo no me vas a cobrar? Pues hay un intercambio energético Hay un y intercambio. que en este planeta se maneja a través del intercambio económico. Uh-huh. Yo siempre, de repente, donde digo, bueno, voy a otro país y cómo está la energía y cobro esto, y de repente voy a otro país y cobro un poquito más, un poquito menos, y de repente llega una persona y le digo, a ti no te voy a quebrar, pero cobro esto. Siempre les Uh-huh. hago saber cuánto vale mi tiempo Claro. en este momento de mi vida. Claro. Ahora, hay otra cosa de Access que también, el enunciado aclarador. Sí. Es un enunciado que son como siglas, ¿no? Digámoslo Ajá. así, que es acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobats Ajá. y más allá. Que si lo analizas es un poquito absurdo. O sea, sí, realmente. es como decir supercalifragilisticoexpialidocious. Sí. ¿Por qué se dice así? Pues tiene un objetivo, saltar tu mente lógica. Ok, claro. Para que tu mente no entienda y pueda saltar tu mente lógica, ir a destruir todos los lugares, porque ya que estás y ya que tomas el primer curso, cada palabra que dice tiene un sentido y está destruyendo una energía que está colocada en ciertos lugares, ya sea de tu cuerpo, de tu campo áurico o de tus vidas o de muchos espacios donde Ok. puede estar, está destruyendo todas las limitantes. Ya, ok. Entonces, cuando tú haces una pregunta, lo que sale es la conciencia de algo y donde quiera que esté eso limitado, el enunciado aclarador rompe todo eso. Ok. Entonces, sí hay una lógica, pero cuando te la hacen, entra en toda la ilógica para que salte tu mente lógica y para que pueda hacer el cambio instantáneo. Porque tu mente es como una calculadora para tomar ciertas selecciones, pero tu mente es el 90% de lo que limita tu desarrollo. Claro. Porque está solo lo que conoce, solo lo que entiende, más las creencias, más el contexto, y hay algo que es mucho más grande que no ve. Si tu mente fuera tan valioso, ¿por qué sigues creando la vida de mierda que estás creando? Claro. ¿No? O sea, Sí, O sea, porque justo lo que decíamos y que es también como lo que dice Joe Dispenza y lo que dicen muchos Ajá. pensadores, ¿no? Si tú sigues en ese atrapado por tu mente, tu futuro va a ser igual a tu pasado porque vas a seguir replicando día a día ese pasado. El chiste es brincártelo. La mente te sirve para poder actuar en la vida, o sea, Sí. para que no tengas que pensar cómo caminar porque tu mente ya instauró eso. Claro. Para que no tengas que pensar 2 más 2, pues, instantáneamente dices 4, no tienes que agarrar 1, 2, porque ya lo aprendiste de chiquito. Sí. Pero para crear tu vida, tu mente es más para ejecutar lo que la conciencia te marca. Tu mente es para ejecutar lo que la conciencia te marca. La cosa es que la gente está creando desde la mente y no desde la conciencia. Exacto. Entonces, la Access te ayuda a percibir la conciencia y decir, ok, esto es lo que se me antoja hacer ahora, y ahora cómo eso, ¿no? Pues tengo que escribir esto en papel o quiero dibujar esto. Tu mente aprendió trazos y, ¿no? Si eres un pintor, pues llevas mucho tiempo aprendiendo trazos y tal, y entonces ya sabes qué color combina. Eso es tu mente, que es una gran contribución en eso, pero no para crear, sino para ejecutar. Ahora, ¿qué quiere decir contribución, Luis? Contribución es en qué vienes a contribuir al mundo, ¿no? ¿Qué vienes a aportar? ¿En qué te puedo contribuir? Por eso dices, yo soy un regalo. Sí, por eso dices, yo soy un regalo, porque cuando yo te digo en qué te voy a ayudar, default te estoy diciendo, tú no sabes, yo te ayudo. Ok, ¿Ah? ok, sí. ¿En qué te puedo contribuir? Es qué de lo que yo hago te puede servir. ¿Cómo me sumo? ¿Cómo te sumo? ¿Cómo te suma esto que yo hago? Ok. Pero no porque tú no sepas, seas tonta, ¿no? Porque es cómo te ayudo, ¿no? No estás pudiendo, ¿cómo te ayudo? Pudiendo, sí. ¿no? Hay un juicio. Sí, completamente. ¿no? En cambio, ya está en la chamba, fíjate. Sí, todo el mundo es te ayudo, sí, te ayudo, pero es como te ayudo, es que no sabes. Sí, que o que no lo estás haciendo, bien. como yo espero que salga, En cambio, ¿qué de mi energía te puede contribuir? O sea, wow. pues yo hago esto y si de ahí algo te contribuye, bendito sea, ¿no? O sea, qué bonito. Es como cuando, digo, sí es muy bonito, la verdad, y muy diferente. Sí. A mí me hablan ahora y, oye, es que te estoy buscando, ok, ¿en qué te puedo contribuir? ¿No? Claro. Pero ayudar. Ya y fíjate que tiene toda una lógica.
cuando tú estás en una terapia no le estás ayudando al otro. Ok. Porque si tú le ayudas, lo debilitas, porque entonces él se lleva el concepto de que tú, si no estás tú, él no puede. Sí. Y lo que hace mucho Access es empoderarte a saber qué sabes. Uh-huh. Tú sabes. Sí, tú sabes, porque tu cuerpo te dice. Tu cuerpo te dice, y si de algo crees que no sabes, hazte la pregunta, ¿qué sí sé de esto? Y vas a ver cómo encuentras más cosas de las que te imaginas. ¿Qué sí sé de esto? ¿Qué sí sé de esto? Wow. Güey, o sea, yo no soy abogado, pero ¿qué sí sé de ser abogado? Y con una cosa que estaba arreglando, el abogado no podía, hasta que yo hablé con el güey que nos estaba recibiendo en juzgados y dije, ¿qué sí sé de esto? Y le dije, mire, pero esto sí podría ser así, así. Ah, sí. Este güey no sabía, o sea, no se le había ocurrido lo que fue. Porque él en su cuadrito, soy abogado, no lo veía. Claro, pero tenía que salirse de su cuadrito. Sí, y cuando tú dices, ¿qué sí sé de esto? Estás accediendo a toda tu conciencia y ha sido todo. Híjole. Ha sido todo. Todo ha sido, porque todo está pasando al mismo tiempo. Sí. Entonces, cuando tú dices, ¿qué sí sé de esto? Estás accesando le estás abriendo una posibilidad a tu conciencia que te muestre qué sí sabes de ser médico, qué sí sabes de ser amante, qué sí sabes de crear dinero, qué sí sabes de lo que sea. No, wow. Y justo cuando nos dabas los talleres y los cursos y los cafés durante la pandemia, te atacabas de risa y decías, ya les volé la cabeza, ¿verdad? Sí, ahí iba más. Ahorita la plática es más de que conozcan la herramienta. Sí. Que de volarle la cabeza, pero sí. Pero ya nos volaste la cabeza. Pues porque, sí, que sí sabes de esto. Que sí sabes de esto. Y que sí sabes de todo esto que nos está abriendo Luis en este momento, que a lo mejor tu mente te dice, no es cierto, no como crees, aquí las pruebas o aquí, no, el blanco y negro. ¿Qué sientes en el momento que te decimos, no hay espacio, no hay tiempo, todo sucede al mismo tiempo? ¿Qué más hay? Universo, muéstrame. O incluso esto de ponerle a un juicio, a una idea cerrada que tienes la palabra verdad antes. Uh-huh. Sí, verdad es una herramienta donde te haces la pregunta, ¿verdad? ¿Esto es para mí? ¿No? Uh-huh. Y como ya pones la palabra verdad, el universo te va a mostrar lo que en realidad es verdad para ti. Exacto. ¿Verdad? Esta pareja es para mí. Ajá. ¿Verdad? Te están invitando a un proyecto. ¿Verdad? Esto es para mí. Puede parecer, ¿no? A mí me invitaron a un proyecto hace 2 años que me puso una gran controversia porque conllevaba mucha economía hacia mí, hacer lo que yo pensaba y me preguntaba. Y que en papel se veía súper seductor. Sí, súper seductor. Y ¿verdad? Esto es para mí, ¿verdad? Y no era para mí. ¿Y no era para ti? Y en el momento que lo dejé, mi cuerpo se aligeró y empezó a tomar el rumbo que ahora, y tardó, llevo 1 año y medio de que tomé esa decisión de que no, claro. Pero ahorita se me está poniendo todo tan claro y pues sí, agradezco la técnica. Agradecer la pregunta, no temerle a la incertidumbre, quitarte la creencia de que tienes que tener la respuesta, saber para dónde al minuto, al momento, porque no es cierto, y siempre preguntarte. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es Llévense posible? ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Háganla 3 días y su vida no cambió, pues tírenla por la borda. Y si su vida no nos platican. Y si su vida está cambiando, escríbanle ahí y la contribución que están recibiendo. Luis, ¿dónde te pueden encontrar? En Luis-Soul MX. Soul House es S-O-U-L, House, H-O-U-S-E, o sea, Casa del Alma en inglés. Y yo soy Lourdes Botello, Lu para los amigos. Y estoy en @LUL Botello y esto es Talento para la Vida. Espero, en serio, que este episodio más que otros te deje vibrando con la cabeza diciendo, wow, hay 1000 cosas que ni me imaginaba y que te atrevas y te des permiso de explorarlas. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Gracias. Talento para la Vida con Lourdes Botello. Esta es una producción de Marta de Baile.